Y como decía, en los órganos efectores tenemos el órgano de la sed, uno ingiere líquidos, pero también tenemos la capacidad de poder excretarlos, y de eso se va a encargar el riñón. El mecanismo renal del control de la excreción de agua, ¿sí?, necesita 3 condiciones que se puedan cumplir para poder lograrse de forma efectiva. Tiene que haber un filtrado glomerular, ¿sí? Un paciente que está con falla renal tiene disminución de filtrado y por lo tanto no tiene capacidad para eliminar agua libre. Tiene que lograr formar un fluido tubular hipotónico, que esto lo va a lograr en el asa de Henle, y tiene que lograr tener en el túbulo colorectal la capacidad de poder diferenciar entre la absorción de agua libre de otros sólidos. Bien, acá tenemos un esquema en el cual vemos el glomérulo, en la región glomerular donde se puede reducir el filtrado glomerular, uno de los lugares donde van a actuar. Después tenemos lo que es el asa de Henle, con los componentes en los cuales se generan el fluido hipotónico tubular, muy importante, en los canales de sodio y cloro, ¿sí? Sodio, cloro y potasio, donde trabaja la furosemida, y sodio y cloro, donde trabaja la tiazida. Y después, en el tubo colector, donde va a trabajar la DH. Siempre teniendo en cuenta que tengamos una médula que sea hipertónica, ¿sí? Si no tenemos una médula que sea hipertónica, no va a poder realizar de forma efectiva el intercambio de agua libre. Bien, otra característica importante es que la excreción de agua en realidad, o sea, se hace por mecanismo de concentración y de dilución. No se hace para eliminar agua en sí mismo, sino que mediante la eliminación de solutos uno puede eliminar determinada cantidad de agua. Si necesita eliminar poca agua libre, tiene que presentar un mecanismo de concentración, y si requiere liberar mayor agua, lo va a hacer de forma más diluida. Pero esto siempre va a depender de la carga. Si tenemos una baja carga de solutos, no va a poder eliminar el agua suficiente, y va a empezar a aumentar los valores de agua libre en plasma y producir una hiponatremia. Y con respecto a la concentración urinaria y la movilidad plasmática, es importante tener en cuenta, se calcula con el sodio y el potasio más la urea urinaria, dividido 6. Esta es una fórmula que es útil, pero hay que tener en cuenta que se usa si no hay ningún componente que no sea no electrolítico, ¿sí? En caso de, por ejemplo, hiperglucemia, no se puede utilizar porque nos varía la medición. Por eso es más recomendado utilizar lo que es el acarreamiento de agua libre, que nos evalúa el sodio urinario más el potasio urinario, ¿sí?, comparándolo con el sodio plasmático. También se puede agregar el potasio plasmático. En este caso tenemos dos relaciones. Si en la orina el sodio urinario y el potasio plasmático es mayor que el sodio plasmático, ¿sí?, o sea, tenemos una orina que es más hipertónica, ¿sí?, no hay agua libre en esa orina, y nos estamos quedando con agua libre en el plasma, nos genera una hiponatremia. En el caso de que el sodio urinario y el potasio urinario sean menores que el sodio plasmático, ¿sí?, ahí nos estaría indicando que es una orina que está menos concentrada, ¿sí?, está más diluida, entonces hay agua libre en esa orina, y esto nos habla de la respuesta del riñón. Bueno, en términos generales también, de forma más integral, la tonicidad plasmática del sodio, la tonicidad plasmática, ¿sí?, o la eunatremia en este caso, va a depender básicamente de la tonicidad del fluido aportado con la tonicidad del fluido excretado. ¿Qué significa en términos generales? Si yo tengo un ingreso de fluidos hipotónicos, mi riñón va a tener que excretar un fluido hipotónico, ¿tá?, porque yo aumento la cantidad de agua libre, por lo tanto mi riñón va a querer eliminar la cantidad de agua libre. En esas condiciones vamos a tener una
una eunatremia. ¿Qué pasa con el ingreso de fluido? Si el fluido que yo ingreso es hipotónico con respecto al de la orina, ¿sí? Voy a tener un aumento de la cantidad de agua libre, por lo cual me va a generar una hiponatremia. Y puede pasar al revés, que mi fluido excretado sea hipertónico con respecto al plasma, por lo cual está quedándose agua libre, ¿sí? Tiene menos agua libre en la orina, el agua libre queda en el plasma y genera hiponatremia. Como refería antes, ¿sí? Si lo vemos en la movilidad plasmática, van a ver que tenemos un sodio urinario más un potasio urinario que van a ser mayor que el sodio plasmático. O sea, está concentrando y está quedando líquido. Agua libre en el plasma. Con respecto a lo contrario sería, tenemos un fluido que es hipertónico, el que recibe el paciente, y el de la orina es un fluido que es hipotónico. Normal en este caso, porque tienen que ser iguales. Bueno, si el fluido es hipertónico, ¿sí? Hay mayor carga de solutos que están ingresando, la respuesta renal tiene que ser que tiene que haber mayor liberación de solutos, ¿sí? Tiene que estar más soluto. Entonces, si no hay un aumento de los solutos, si no hay una disminución de la concentración, eso me va a generar una hipernatremia. Lo mismo pasa cuando elimino una orina muy diluida con un aporte normal. Bien, y con respecto a la fisiopatología de las disnatremias, lo anterior sé que es bastante engorroso, así que esperemos que no se hayan perdido. Tenemos que tener en cuenta algo importante, que es fundamental acá lo que es el balance del agua, ¿sí? Lo que me refería previamente. Puede haber una causa, o sea, la mayoría de las causas tienen una alteración que participa el riñón para generar hiponatremia o hipernatremia, hay una cosa, pero no es suficiente, ¿sí? Sí o sí tiene que estar acompañado por los mecanismos de compensación en los cuales no estarían funcionando. O, en el caso de la hipernatremia, el mecanismo de la sed no funciona o la persona no tiene disposición de agua, o en el caso de la hiponatremia, si el paciente no recibe líquido, es muy difícil que se dé. ¿En qué caso se puede dar una hiponatremia en los cuales el riñón funciona normal? En la polidipsia, porque si bien los mecanismos funcionan correctamente y van a diluir bien, no van a dar abasto con la cantidad de volumen que recibe del consumo de agua. Otra cosa importante para tener en cuenta es la protección del volumen encefálico. Los síntomas que vamos a presentar en ambas situaciones, ¿sí? Son más que nada a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque tiene poca, si bien tiene capacidad de adaptación, es poca la capacidad de adaptación que tiene. Sobre todo es mayor en la hipernatremia que la hiponatremia. Estos mecanismos son complejos, ¿sí? En general, lo que logran formar osmoles y diógenos, ¿sí? O hay extrusión de los mismos, como para poder adaptarse a una situación o a la siguiente. Y de esto se encargan básicamente los astrocitos, sobre todo. Cuando hay síntomas, esto nos habla de que hay un fracaso de los mecanismos de conservación y esto es una alerta, ¿sí? De que ese paciente puede tener una mala evolución. Nosotros, ¿cómo vamos a diagnosticar o cómo se nos van a presentar los pacientes con estos síndromes? Lo vamos a detectar con un ionograma plasmático, con los síntomas clínicos de encefalopatía, ¿sí? Pueden tener caídas, alteraciones del sensorio, entre algunos otros, o pueden presentarse con una manifestación clínica de poliuria. No toda poliuria es por alteración del sodio, pero hay que evaluarlo.